Santuario. Figuras terrenales, realidades celestiales. Bienvenidos una vez más, apreciados amigos, a este importante tema del santuario. En esta ocasión estudiaremos juntos por qué Dios le pidió a Moisés que construyera un tabernáculo. ¿Cuál es el propósito del santuario del desierto? Antes de la caída de Adán y Eva, ellos gozaban el privilegio de disfrutar una íntima relación y comunión con Dios. Dios caminaba diariamente por el jardín y Adán y Eva disfrutaban de esos momentos con Él. Pero cuando eligieron separarse y desobedecer el mandato de Dios, su pecado originó la separación de Dios. Se rompió la relación, se produjo un abismo que distanció al hombre de Dios. Pero la buena noticia es que Dios tomó la iniciativa de salvar ese abismo y restaurar la relación de cercanía con el hombre pecador. Por esa razón, Dios le ordenó a Moisés: y harán un santuario para mí, y yo habitaré en medio de ellos. El propósito principal del santuario es que Dios quiere habitar en medio de nosotros. Este pasaje de las Escrituras nos dice que a Dios le gusta relacionarse con nosotros. Dios está interesado en estar cerca de su pueblo. La proximidad es importante para Dios. Él no quiere dar la impresión de ser lejano, distante o inaccesible. Él desea que comprendamos a través del santuario que se goza en estar cerca de sus hijos, que su presencia está con nosotros y que nunca nos ha abandonado ni nos abandonará. El profeta Zacarías nos recuerda esa gran verdad. Él dice: canta de júbilo y alégrate, oh hija de Sión, porque he aquí vengo y habitaré en medio de ti, declara el Señor. Y el profeta Sofonías también declara: Jehová está en medio de ti poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Al establecer el tabernáculo, Dios quería que su pueblo supiera que su presencia está entre ellos y no debía considerarse como una visita temporal ocasionada por las angustias que pasaban. Más bien, había venido a morar y a quedarse a vivir entre ellos. La palabra hebrea que se usa en Éxodo 25:8 para habitar es chacán. Y esa palabra, habitar, chacán, connota residencia, o sea, una residencia permanente en una comunidad. Si bien la comunidad podía moverse de un lugar a otro, la residencia de Dios en ella, su solidaridad con ella y su presencia en medio de ella nunca se rompería. Por esa razón, cuando se erigió el tabernáculo, una misteriosa nube lo cubrió y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel y en todas sus jornadas. El concepto de habitar también es usado por el apóstol Juan cuando escribe en Juan 1:14: y aquel verbo fue hecho carne y habitó en medio de nosotros. Juan indica que Dios puso su morada, acampó o levantó su tienda entre nosotros. Cristo, apreciados amigos, llegó a ser completamente uno de nosotros para revelar el amor del Padre, para compartir nuestras experiencias, para ponernos un ejemplo, para socorrernos en la tentación, para sufrir por nosotros y por nuestros pecados y para representarnos ante el Padre. El Verbo eterno
que siempre había estado con el Padre, ahora había de convertirse en Emanuel, que quiere decir Dios con nosotros. El tabernáculo del desierto enfatizaba una característica importante de la deidad, y esa característica es la inmanencia de Dios. La inmanencia se refiere a la cercanía, la presencia o la morada interior de Dios en su creación. La localización del tabernáculo en medio del campamento tenía el propósito de subrayar este aspecto de Dios. Él se acerca a su pueblo. Él reside en forma permanente en su medio. Qué gozo y qué sensación de seguridad deben haber sentido los israelitas al tener a Dios tan cerca de ellos. Otro propósito importante por el cual Dios mandó a Moisés construir el santuario fue hacer provisión para un sistema centralizado de adoración. Siendo que la sociedad israelita se había vuelto más compleja y diversificada, se necesitaba un sistema centralizado de adoración como prevención contra el abuso y la idolatría. Durante el período patriarcal, Dios tuvo que ver primariamente con las familias aisladas. La estructura debía ser sencilla, y lo era. Por ejemplo, Abraham y los otros patriarcas, como sacerdotes de la familia, podían dirigir las presentaciones de los sacrificios requeridos. Pero ahora Israel había crecido hasta convertirse en una grande y compleja nación compuesta de millares de unidades familiares individuales, por lo cual el antiguo sistema se volvió inadecuado. ¿No sería apropiado erigir millares de altares en cada lugar para presentar las ofrendas y sacrificios de cada familia individual? El potencial para el abuso y la distorsión sería demasiado grande. Por lo tanto, con el propósito de anticiparse a ese peligro potencial, Dios ordenó un sistema centralizado de adoración sacrificial, ya no dirigido por sacerdotes patriarcales, sino por una tribu sacerdotal ordenada y consagrada, en este caso, la tribu de Leví. Los sacrificios ya no serían presentados en todo lugar, sino en el único lugar especificado por Dios. En el libro de Deuteronomio podemos leer sobre este particular. Dice: sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre, para su habitación, ese buscaréis, y allá iréis, y allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios. Cuídate, dice el Señor, de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que viereis, sino en el lugar que Jehová escogiere, en una de tus tribus. Allí ofrecerás tus holocaustos y allí harás todo lo que te mando. Eso está registrado en Deuteronomio, el capítulo 12 y el versículo 5 en adelante. Así que el santuario, apreciados hermanos, propiciaba un sistema centralizado de adoración. Un tercer propósito que podemos encontrar por el cual Dios mandó a erigir y a construir un santuario era que ese tabernáculo construido por Moisés y sus rituales sirviera como material didáctico para enseñar el plan de salvación a Israel, pero también a nosotros. Al ordenar esa construcción, la del santuario en el desierto, Dios quería que su pueblo entendiera el santuario como una lección objetiva de las verdades espirituales asociadas con el plan de salvación. El Evangelio de Jesucristo
fue revelado al pueblo mediante los símbolos del santuario. El santuario de Moisés enseñaba de manera didáctica a través de las cosas visibles y temporales del santuario terrenal. Podemos nosotros comprender las cosas invisibles y eternas del santuario celestial. Así lo señala el apóstol Pablo cuando dice que el santuario terrenal era una sombra, una figura, un ejemplo, un tipo en representación de la realidad celestial, pues el santuario terrenal fue realizado según el diseño del tabernáculo celestial que ya existía. Y dice el apóstol, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira y haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Además, el santuario fue una especie de reloj profético que dividía la historia en 3 fases consecutivas que comenzaban con el ofrecimiento del sacrificio por los pecados y culminaba con la erradicación del pecado en el día de la expiación. Como el ministerio de Cristo iba a consistir en 2 grandes divisiones, ocupando cada una un periodo de tiempo y un lugar distinto en el santuario celestial, asimismo, el culto simbólico consistía en el servicio diario y el anual, y a cada uno de ellos se le dedicaba una sección del tabernáculo. Las verdades importantes acerca del santuario celestial y de la gran obra que allí se efectúa en favor de la redención del hombre debían enseñarse mediante el santuario terrenal y sus servicios. Antes de Cristo comenzar su ministerio como sacerdote en el cielo, tenía que morir en la cruz del Calvario, luego de vivir una vida sin pecado, y todo ese esquema histórico profético estaba anunciado de antemano en los servicios del santuario que Moisés construyó por mandato de Dios. La expiación, la intercesión y el juicio, todo estaba ilustrado en el santuario. Tenemos un sumo sacerdote que ministra por nosotros. Tenemos un sumo sacerdote que está presente en el santuario celestial para propiciar nuestra salvación, para aplicar sus méritos en nuestro favor. Acepta hoy a Cristo Jesús como tu Salvador personal.